Imágenes recientes muestran el avance de los 2,4 kilómetros de la línea. Casi todos los esfuerzos se concentran en esta zona, y sin embargo, las obras no parecen haber avanzado nada. Pero entonces, ¿estos 2,4 kilómetros siguen siendo demasiado ambiciosos, como los 170? Para averiguarlo, echemos un vistazo en este vídeo a todos los de 2025, junto con sus fechas. En febrero de 2025, pudimos ver los avances de los 4 módulos que compondrán los 2,4 kilómetros, el 45, 46, 47 y 48. El módulo 45 es el más avanzado del proyecto. Continúa la mezcla de camiones que prosiguen los trabajos de excavación y grúas que colocan los cimientos. Aquí se ven los avances. Más adelante en el módulo, una foto tomada en abril nos mostraba que hay mucho hormigón para los cimientos. Aquí se ve claramente la ciudad construida sobre los cimientos de hormigón. Justo al lado, los trabajos también han avanzado en el módulo 46. Sin embargo, este está menos avanzado que el 45. El retraso es visible. Cuanto más lejos del 45, es decir, del mar, menos avanzados están los módulos. En mayo, se compartieron una serie de fotos del corazón de estos dos módulos. Es fácil ver la escala monumental de esta obra. Es la mayor operación de hincado de pilotes del mundo. La obra emplea actualmente varias de las mayores plataformas de hincado de pilotes del mundo. Así pues, los módulos 45 y 46, que representan la mitad de los 2,4 kilómetros, han avanzado en lo que a cimentación se refiere, pero en cuanto a la otra mitad del segmento, podemos decir que es un jarro de agua fría. En el 47, no hay grúa para colocar los pilotes. Podemos ver que las máquinas peladoras y los camiones siguen allí para la excavación. En el espacio de un año, la anchura del agujero ha aumentado, porque el puerto deportivo estará aquí. Por eso los trabajos de excavación son mucho más extensos. Para el último módulo, el 48 está casi listo, pero de nuevo, muy tarde para cumplir el plazo, porque aquí simplemente no hay nada. No hay ni rastro de una grúa, ni siquiera de un camión. Previsto para 2030, los 2,4 kilómetros deberían completarse en 4 módulos de 600 metros de longitud. El objetivo sigue pareciendo inalcanzable. En efecto, aunque la ciudad llegue pronto al nivel del módulo 45, es difícil creer que, después de 3 años de excavaciones y trabajos de cimentación, 5 años bastarán para completar los 500 metros de las torres de los 600 metros del módulo 45. Se está más cerca de los 10 años de construcción para torres de 500 metros. No obstante, la actividad sigue siendo intensa. En mayo, podemos ver que la intensidad de la obra está lejos de decaer, porque también por la noche los trabajadores siguen avanzando. Recordemos que el objetivo de NEOM es asegurar el futuro económico del país en la era post-petróleo. La línea es el mayor proyecto de NEOM, pero es solo uno de muchos. En abril, una animación tridimensional presentó el proceso de construcción del nuevo aspecto de la línea. En cuanto a los cimientos, en comparación con el Burj Khalifa, que tiene 192 pilotes de 50 metros de profundidad, solo estos 4 módulos representan más de 16.000 pilotes, que a su vez miden 70 metros con un diámetro de 205 metros y un peso de 805 toneladas. Las ambiciones son realmente incomparables. Se puede ver que la estructura interna básica está formada por una serie muy elemental de torres de 500 metros de altura. Estamos muy lejos de las imágenes futuristas anunciadas al principio. Estos 4 módulos no están elegidos al azar y representan la base del proyecto, que no es otra cosa que el puerto deportivo oculto. Es una zona que destaca del resto de la línea, ya que estará perforada transversalmente para permitir el paso de embarcaciones. Así que estos módulos tienen una complejidad propia. En 2024, los 170 kilómetros que se anunciaron para llamar la atención sobre el proyecto estaban lejos de quedarse al margen. Se estaban haciendo esfuerzos colosales para excavar la montaña a decenas de kilómetros del puerto deportivo. El problema es que, desde que se anunciaron los 2,4 kilómetros, no ha habido noticias oficiales del resto del recorrido. Saber si se han abandonado completamente o no daría una idea del estado de las obras. Cabe señalar que existen vídeos de los trabajadores y que parecen estar en otros lugares distintos de los 4 módulos. Por tanto, es probable que las obras continúen a lo largo de los 170 kilómetros, pero esto sigue siendo muy incierto. En caso de que solo salgan de la Tierra estos módulos de 45 y 46, es importante darse cuenta de que las ambiciones actuales siguen siendo faraónicas. Se trata del edificio más largo del mundo, que mide 1 kilómetro y está situado en Italia, así que la fase 1 es aproximadamente 2 veces y media eso. Y estas son las antiguas torres del World Trade Center, de 400 metros de altura. Si usted toma la antena, es de unos 500 metros como la línea. La ventaja de estos edificios es que se puede ver la escala, a diferencia del desierto, donde no hay nada con que compararlo. En 2025, se puede ver que desde el suelo las cosas se ven muy diferentes. Te das cuenta realmente de lo que está pasando. Desde hace 3 años, más de 100.000 trabajadores retiran las decenas de millones de metros cúbicos de tierra y roca que ocupan la ruta. Les ayudan cientos de camiones, raspadoras y excavadoras. El número de máquinas de construcción es muy grande pero necesario, porque su tamaño es minúsculo comparado con la cantidad de tierra que hay que mover. Todo tiene que estar más bajo que el nivel del mar, y eso para los 70 kilómetros completos. En otras palabras, es preferible la ausencia de montañas.
Arabia Saudí se ha embarcado en un proyecto de excavación colosal con un coste colosal. El problema es que la excavación está llevando mucho más tiempo de lo previsto, lo que hace cada vez más difícil planificar financieramente, sobre todo porque esta fase dista mucho de ser la más difícil y costosa. Si el proyecto sigue adelante, NEOM se beneficiará del estatus de zona especial, con fronteras y leyes específicas. El proyecto aspira a convertirse en un polo de innovación que atraiga a inversores y talentos internacionales, pero en los 2025 años transcurridos desde el inicio de la construcción, es difícil pensar en alguna inversión. Para suministrar electricidad a la línea, el proyecto utilizará energías 100% renovables. En mayo se instalará la mayor planta de hidrógeno del mundo. Esta es para NEOM, no solo para la línea. En el verano de mayo de 2023, pudimos ver que el proyecto estaba destinado a las orillas del Mar Rojo, y también pudimos ver el progreso de la planta a través de las múltiples infraestructuras que se están desarrollando. Estimada en 725.000 millones de euros, será capaz de producir 600 toneladas de hidrógeno al día, evitando así la emisión de 5 millones de toneladas de CO2. A día de hoy, la obra aún no está inaugurada, pero se puede ver que el proyecto está en la recta final. Al mismo tiempo, a principios de 2024, pudimos ver que se iba a instalar un parque eólico. En abril, ya había 60 turbinas eólicas en tierra. Con ellas se alimentarán las primeras unidades de la línea. Las fotos tomadas en abril alrededor de la línea muestran que han surgido 3 pueblos para alojar a los trabajadores, los directores del proyecto y sus familias, y que ya están habitados. Cada uno tiene su propia escuela, supermercado y hospital, son completamente independientes. Todavía en abril hay incluso un cuarto nuevo. El enorme aparcamiento vacío aún no está habitado. Estos pueblos acogen a los trabajadores de todas las obras de NEOM. Por eso, aunque el avance de la línea es incierto, el número de trabajadores aumenta. Si consiguen construir estos 4 módulos y convencer a las 300.000 personas para que vivan allí, ¿qué hará que la línea siga conectada a nivel local, nacional e internacional? No van a hacer todo esto para que haya un enorme aparcamiento a los pies de la ciudad. El único medio de transporte será para turistas, gente de negocios y cualquier otra actividad que vaya más allá de lo cotidiano. No habrá coches que salgan de la línea, solo transporte público. Por eso hay 3 aeropuertos. A mediados de junio, se presentó en detalle la ciudad aeroportuaria de NEOM. Será el aeropuerto principal, pero aún está en fase de planificación. Se está construyendo junto al mar, cerca del puerto deportivo. Lógicamente, es posible que solo esta parte vea la luz. También se puede ver en este mapa que Sindal está al lado, y parte de Magna también. La otra ventaja de situarla junto al mar, aparte del clima, es que permite estar conectada a redes de transporte como barcos a Oxagon, o simplemente a tierra. Así que el objetivo es satisfacer la demanda mundial. Este aeropuerto también se está construyendo por fases, para seguir el ritmo de crecimiento de la línea. En Arabia Saudí, los proyectos son tan inmensos que dividirlos en fases es casi una norma. El segundo es el Aeropuerto Internacional del Mar Rojo, en funcionamiento desde septiembre, de la mano de 3. En abril se vio que las obras de las 5 terminales estaban a punto de concluir. En 2 años y medio, el aeropuerto debería atender a 1 millón de pasajeros al año. El último es el Aeropuerto Internacional Rey Salman. Este ya existe. Se está ampliando para pasar de los 50 millones de pasajeros actuales a 120 millones en 2500. Es interesante ver que todo lo que es realmente específico de la línea permanece en forma de proyecto. Nada está realmente construido. También en abril, una foto nos mostraba esta tubería de agua, parte del mayor proyecto de desagüe del mundo. Este desagüe es obligatorio, ya que el agua que vemos es la cicatriz de los movimientos de tierra. Las jaulas de pilotes utilizadas, que pueden alcanzar una altura de 32 metros, se fabrican cerca de la obra. Lo mismo ocurre con el hormigón. Una vez transportado el hormigón, varias empresas intervienen en su construcción. Así pues, hay 3 etapas. La perforación, que requiere agua para evitar la fricción. Luego la colocación de la jaula de acero dentro del agujero mediante una grúa. Y por último, el vertido de los 3,5 millones de metros cúbicos de hormigón para los cimientos. Son 16.000 pilotes que necesitan sus chorros de agua, así que hay mucha agua contaminada en la obra que hay que evacuar. El agua se bombea a través de tuberías de recogida hasta una balsa de decantación. Después, el agua se recoge en esta balsa y se vierte al mar a través de 8 difusores. Para garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales, hay más de 2.000 sensores en las tuberías y 7 boyas que analizan continuamente la calidad del agua. Aunque haya retrasos, el país no oculta que el proyecto avanza a buen ritmo. De hecho, este proyecto se ha convertido en un símbolo para el país. Por eso es necesario mostrar que va bien, proyectar una imagen de éxito y no de fracaso. Por eso es difícil saber si la obra va bien o mal. Es interesante observar que en Internet hay un gran número de imágenes de aficionados tomadas por trabajadores. Teniendo en cuenta que hoy en día las imágenes colgadas en las redes pueden ser una verdadera herramienta de propaganda, vemos que los trabajadores parecen poder colgarlas con bastante libertad. En cualquier caso, estos vídeos tienen la particularidad de hacernos sentir las dificultades de esta obra.
Lo que hay que entender es que todo proyecto lleva su tiempo, en función de sus ambiciones y su complejidad. El problema es que Arabia Saudí ha pensado demasiado en grande. Tenían al mundo entero hablando de su proyecto y ahora todas las miradas están puestas en él. Está claro que lo que está en juego es la imagen del país. O continúan con el proyecto a toda costa para demostrar que son un país que no falla, a riesgo de seguir gastando enormes sumas de dinero para nada, o aceptan finalmente el fracaso, porque es cierto que reducir constantemente las distancias es casi ridículo, sobre todo cuando hemos visto que 2 de los 4 módulos están realmente avanzados. Entonces, ¿los 2,4 kilómetros se convertirán en 1,2 kilómetros?